Mi Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das, mi Dios, nuevamente para abrir tu palabra, Señor, y poder, Padre, meditar en ella, aprender de ti, de tu plan, Señor, de tu vida, de la vida de Cristo, Señor. Agradecemos, mi Dios, porque tú nos das la oportunidad, mi Dios, de estar aquí hoy, Padre. Damos gracias, en el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, para entrar ahí al tema de hoy, Mateo capítulo 13, acompáñenme mientras en sus Biblias, por favor, antes de explicarles el gráfico, que es un repaso. La semana pasada ya habíamos hablado de este gráfico. Bueno, la semana pasada digo, como dice Suriel, el mañana escolar, porque dice mañana y es viernes, y pues mañana para él es lunes en la escuela. Entonces yo digo, la semana pasada es mi semana pasada que me tocó. Así que, Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 es un capítulo de parábolas de profecía. Y para entrar me gustaría que me presten atención también aquí con este gráfico, el que les había comentado yo. Me hace falta todavía completarlo mucho. Les mencionaba yo rápidamente acerca de lo que son las dispensaciones. Hablamos de 7 dispensaciones después de la creación. Tenemos aquí en la primera lámina lo que son los 7 días de la creación. Después hablamos de la dispensación de la inocencia. En la dispensación de la inocencia, cada dispensación tiene una responsabilidad del hombre. El fracaso del hombre tiene una intervención de Dios, un juicio y una intervención de Dios en su gracia. Si se dan cuenta, la responsabilidad aquí era no comer del fruto prohibido. Fracaso, comieron. Juicio, la muerte, la expulsión, entre otras cosas también la tierra maldita. Y la intervención de Dios en su gracia, Dios los vistió de pieles y les dio la promesa. La promesa de que la simiente de la mujer aplastaría a la serpiente. Después de esto entramos a la dispensación de la conciencia. Ya Adán y Eva fuera del huerto, comienza una dispensación donde tiene la obligación, la responsabilidad del hombre de, guiados por su conciencia, elegir el bien en lugar del mal. El fracaso, sabemos que me hacen falta versículos y todo eso de llenar esta lámina, pero sabemos la historia, ¿no? ¿Qué pasó con la humanidad? Se corrompió en gran manera al punto de que Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Y entonces viene un juicio. ¿Cuál es el juicio? El diluvio. Dios interviene en su gracia y hace un pacto con Noé, el cual conocemos nosotros sellado con el arco iris. Y bueno, ahora la responsabilidad del hombre es, ya el hombre tenía la responsabilidad de mantener el orden, que no volviera a pasar lo de antes. Incluso, bueno, estaba ahí el hecho de la pena de muerte. Si el hombre el que derramara sangre, por la sangre que derramó, su sangre será derramada. Pero también tenía la responsabilidad de llenar la tierra. El plan de Dios era iniciar el gobierno humano, iniciar las naciones, que el hombre se esparciera por toda la tierra. ¿Pero qué hicieron? Se juntaron. Edifiquémonos una torre por si fuéramos esparcidos, hagámonos un nombre. Y viene la construcción de la torre de Babel, el juicio, las lenguas, la confusión de las lenguas. Dios interviene en su gracia y llama a un hombre, el llamado de Abraham. Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una gran nación, y serán benditas en tu simiente. La repetición de la promesa inicial, Adán y Eva, la redención. Serán benditas en tu simiente todas las familias de la tierra. La responsabilidad, ir y vivir en la tierra prometida. Pero constantemente los patriarcas se apartaron, desobedecieron, se fueron a vivir a Egipto y finalmente un juicio, esclavitud en Egipto. Dios interviene en su gracia y Dios rescata al pueblo de Israel con la mano, a través de Moisés. Cruzan el Mar Rojo. La responsabilidad es guiarse a través de la ley. Aquí tenemos todo lo que es el éxodo, la conquista, la época de los reyes, los 400 años de silencio y aún la época de la vida de Cristo. En todo esto lo colocamos dentro de la dispensación de la ley. Posteriormente, bueno, el juicio sobre el pecado cae sobre Cristo.
Cristo es juzgado por nuestro pecado, la maldición de la ley cae sobre Cristo y al mismo tiempo que es juicio, también intervención de Dios en su gracia, Dios le da al hombre el Espíritu Santo. Comenzamos ahí con la venida del Espíritu Santo. No se alcanza a ver la imagen, pero son los 120 reunidos y cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y comienza la dispensación de la iglesia. La dispensación de la iglesia, pues ya llevamos casi 2000 años de esta dispensación. La responsabilidad de la humanidad es creer en el Evangelio, aceptar la salvación por gracia. Pero finalmente el hombre rechaza. Vendrá un juicio también en esto, que es lo que veremos enseguida, pero esta dispensación termina con lo que conocemos como el arrebatamiento. Cristo viene a las nubes y se lleva a todos los suyos y nos encontramos en el cielo. Ese es el arrebatamiento. Mi hijo decía, no, eso parece el infierno, pero no, es una imagen que es el arrebatamiento, ahí nos estamos yendo. Así, después del arrebatamiento, sigue la época conocida como la tribulación, en el cual es el tiempo de los 7 años de reinado del anticristo aquí en la tierra, corrupción terrible. Esa época la podemos dividir en 2 secciones: el principio de dolores y la gran tribulación. Hay mucho que estudiar al respecto de esta época en particular. Hay unos volantitos que por ahí que están atrás en la mesa, que son para que se los lleven. Todo lo que está ahí es para que se los lleven y lo repartan. Hay un volante que se llama Mapa de la Tribulación, entonces pueden llevarlo. Ese diseño quizás la redacción es un poco antigua, pero está interesante, es para los que se quedan. O sea, si tú estás leyendo esto y ya desaparecieron mucha gente, pues adivina qué, te quedaste. No te fuiste en el rapto, te has quedado. Y esto es lo que va a pasar. Durante este tiempo está ahí el mapa de la tribulación, donde podemos profundizar mucho en esta época. Algunas cosas las vamos a tocar ahora en Mateo capítulo 13, brevemente. Mientras tanto, aquí en la tierra están, pero en guerras y terrible la situación. En el cielo, nosotros fuimos arrebatados, ahí está la flechita de que llegamos al cielo, ni bien entramos al cielo y tenemos el tribunal de Cristo, donde Cristo recompensará a cada uno conforme su labor. Y después de eso vienen las bodas del Cordero, en el cual la novia, a la cual se le ha concedido vestirse de ese lino fino, que son las acciones justas de los santos, será tu vestido todas las obras buenas que has hecho aquí en la tierra. Entonces es el día de las bodas. Acá no se determina si van a entrar al cielo o no, ya estamos en el cielo. Aquí es para recompensar. Todo esto, claro, es mucho estudio también. Les invito a estudiar. Estos son el tipo de cosas que vemos aquí cuando tenemos martes de estudio bíblico. Todo esto lo que estamos estudiando a detalle. Después de esta época de tribulación, bueno, empieza lo que se conoce como la época del reino. Recordemos que cuando Cristo vino anunciaba que el reino de los cielos se ha acercado. Se refería a un reino literal, de 1000 años, que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, y este reino ocurrirá después del tiempo de la tribulación. Aquí lo tenemos, el lobo y el cordero, el león y el cordero paciendo juntos. Es una época llena de gloria, y dentro de esta época iniciamos con una serie de juicios. Viene la venida del Señor, no sé si alcanzan a ver aquí el ratón, es la venida del Señor. Tenemos Dios manda a sus ángeles para reunir a sus escogidos. Un ángel con una gran cadena desciende del cielo y ata a Satanás por 1000 años. Y comienza en Mateo 25, aquí me falta Mateo 13. Mateo 13 particularmente, aquí están los juicios de Mateo 25. En Mateo 25 tenemos el juicio de Israel. Es la historia de las vírgenes. ¿Se acuerdan de las vírgenes que unas eran prudentes y las otras insensatas, y lo del aceite y todo eso? Eso se refiere a Israel y cómo entrarán en el reino milenial. Luego tenemos la parábola de los talentos, hermosa palabra que podemos aplicar a nuestras vidas, pero se refiere también a cómo serán juzgadas las personas para entrar al reino. Por eso el que enterró ¿cómo se llama? Su dinero, el talento,
dice será el lloro y el crujir de dientes. O sea, si yo lo aplicaría literalmente a mí, estaríamos hablando de salvación por obras. Pero no, está hablando acerca de los juicios, de cómo será juzgada la gente para el tiempo del reino milenial. Y luego el juicio de las naciones también a través de cuando separan los cabritos de las ovejas. Todo eso a su tiempo lo estudiaremos y comenzamos lo que es el banquete de bodas. Un banquete que dura nada más y nada menos que 1000 años. Ahí está, ahí sí tenía ampliaciones de las vírgenes, la parábola de las vírgenes, y comenzamos llegamos al reino de 1000 años. Termina el reino con el juicio del gran trono blanco, el cual tenemos allá al fondo. Ahí sí es un juicio, lo mismo, no para determinar si son salvos o no. Es un juicio donde se juzgan a todos aquellos que rechazaron a Cristo. Y se juzga ahí el nivel de castigo. Hay diferentes grados de castigo en el infierno. Y ahí dice la Biblia que todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Entonces ahí tenemos ya el juicio final, el conocido juicio final. Y después de esto sigue lo que conocemos como la eternidad, en el cual Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Y vendrá también la nueva Jerusalén, una ciudad bastante interesante que vale la pena estudiar, ya lo veremos a futuro. Todo eso es un panorama general, pero en Mateo 13 nos vamos a centrar en esta época. La época desde el rechazo del rey hasta el regreso del rey. ¿Cuándo fue rechazado el rey? Cuando rechazaron a Cristo como Mesías. Y la nación de Israel tenía en mente que venía el Mesías, venía el rey, el Cristo rey. Cristo significa ungido, Mesías. Entonces Él venía a reinar. Ese reino que ocurre justo en la imagen que sigue a la derecha, que no se alcanza a ver, lo que vimos recién. Y bueno, si el rey es rechazado, ¿y ahora qué va a pasar? Cristo lo explica a través de las parábolas que encontramos en Mateo 13. Mateo 13, acompáñenme por favor brevemente que quiero explicar aquí rápido. ¿Están ahí? Mateo 13 nos va a hablar acerca de todo este tiempo, tanto de la época de la iglesia como la época de la tribulación. A través de 7 parábolas, una octava que divide entre las cosas nuevas y viejas, que ya habíamos explicado un poco a qué se refiere la semana antepasada, que me tocó a mí poder compartirles. Si no lo escucharon o quieren repasarlo, si Dios quiere esta semana ya va a estar en línea para que puedan ustedes repasarlo o verlo. Creo que vale la pena también que lo vean. Entonces, mencionábamos estas parábolas que tengo aquí a través de estas imágenes, las parábolas del reino de los cielos. Debo hacer una lectura. Esta lectura la necesito hacer para que ustedes, es una lectura un poquito larga, pero no voy a poder explicar a detalle cada parábola, pero quiero yo entrar en algunos detalles importantes de ellas. Habíamos empezado ya, esta vez sí, la semana pasada con Jorge, que nos compartió la parábola del sembrador. Y les mencionaba yo cómo la parábola del sembrador, cuando la introduje yo, representaba la siembra de la palabra en esta época del reino. Fíjense en Mateo 13, tenemos la parábola del sembrador, versículos 1 al 9, y luego la explicación de la parábola del sembrador. Recuerdan que yo les mencionaba acerca de cómo interpretar las parábolas. En primer lugar, la primera ley es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y en el caso de la del sembrador, Cristo la interpreta. Y en segundo lugar, algunas de estas parábolas que vamos a ver aquí no las interpreta el Señor, pero encontramos cómo se usan las figuras en el resto de la Biblia. Así que, primera parábola, tenemos aquí la parábola del sembrador. Versículos, ya les mencioné, del 1 al 9. Luego vimos el propósito de las parábolas, el cual yo expliqué en mi intervención anterior. Y llegamos entonces al versículo 24, con la siguiente de las parábolas, que es la parábola del trigo y la cizaña. Acompáñenme por favor a leer. Voy a leer
grupalmente las parábolas y después checo yo algunos detalles. Versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siembra. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y dice, todo esto les habló por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Seguiría leyendo, pero yo creo que ya han notado una palabra clave que se repite al principio de cada una de las parábolas. ¿Cuál es? El reino de los cielos es semejante a. Entonces, esto de semejante a es paralelo, se parece, es una ilustración. La parábola nos muestra cómo es alguna verdad del reino de los cielos. Y comenzaremos, por ejemplo, con la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, creo que hemos escuchado alguna vez alguna analogía al respecto, predicaciones. Sabemos dichos, ¿no? Qué cizañero es que viene y empieza a meter ahí con su veneno, ¿no? Para el chisme, como para dañar. Y hay analogías tomadas de esto. Pero sabemos a grandes rasgos que el trigo y la cizaña son muy parecidos. Pero hay una gran diferencia. ¿Y sabes cuál es? El fruto. Quizás cuando nace son muy parecidos y los hombres podrían haber venido, los siervos, y al arrancar, iban a arrancar algún poco de trigo. Aún por más tenaz que sea el trabajador, se podría equivocar, las raíces se enrollan ahí unas con otras y arrancas. No sé si te ha pasado haciendo eso en jardinería, que quieras arrancar la mala hierba y te traes con ella también lo bueno. Bueno, el Señor, por cuidar del trigo, dice, no, vamos a dejar a ambos juntos. ¿Y sabes cuál es la diferencia? El fruto. Nos decía Jorge la semana pasada, cuando hablaba ahí de cómo la tierra producía fruto a 30, 60, a 90 por 1, creo. Decía que lo importante no era que te preocuparas demasiado en producir cantidad de fruto. Lo importante era que te preocuparas de producir fruto. Porque el problema era si no produces fruto. En aquella parábola era la cantidad, pero acá una es fructífera y la otra no. Si empezamos a pensar en esto, esta parábola, ¿qué nos enseña en cuanto al reino de Dios? A esa época, desde el inicio de la época de la iglesia hasta la tribulación. Menciona algunas cosas, todo esto tomado del libro de Pentecost que les compartí la semana pasada, les mostraba, que se llama Eventos del Porvenir, la intervención pasada que tuve. Aprendemos algunas cosas. En primer lugar, la verdadera siembra, diferenciada, igual que la primera parábola que vamos a ver, aquí vamos a ver cómo la verdadera siembra siempre está acompañada con una siembra falsa.
Y va a haber un desarrollo paralelo de aquello bueno y de lo malo. Finalmente, lo que es malo, lo vemos aquí, versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta el tiempo de la siega. Y le va a decir a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿Quién es recogida primero? La cizaña, lo malo, ¿ok? Entonces, ¿se refiere al rapto? No, porque en el rapto, ¿quién es sacado? Lo bueno. Aquí vamos a tener algunos tips que vamos a ir encontrando. Entonces, como resultado de las dos siembras, va a haber una separación de lo bueno y lo malo. Esto es un juicio al final de la época que separa lo bueno y lo malo. Lo bueno recibido en el reino y lo malo es excluido. El carácter esencial de cada una de las siembras, o sea, el trigo y la cizaña, solamente se determina en base a el fruto, su fecundidad. Entonces, no por la apariencia externa. Externamente parece igual, pero de acuerdo al fruto es si es bueno o es malo. Esta parábola, al igual que la parábola del sembrador, el Señor Jesús también la explica. Fíjate el versículo 36, acompáñenme por favor ahí donde nos quedamos en la lectura. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en su reino, en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo espero que mucho de lo que leímos ahora te sea ya familiar con lo que hemos venido viendo. ¿Te das cuenta cómo el Señor interpreta la parábola? Y la ubica en un sentido temporal de cosas que van a ocurrir. Hay diferencias. Fíjate cómo el énfasis de la parábola del sembrador, la parábola donde el sembrador... Ay, no veo mi ratón ya ahora. Acá está. Me quería regresar, no adelantar. En esta parábola, en la parábola del sembrador, el énfasis está en la palabra, en la semilla, que cae en diferentes tipos de tierra. Pero en la parábola del trigo y la cizaña, el énfasis está en los hijos del reino. Y se repite mucho aquí, o sea, los hijos del reino son, versículo 3, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. La semilla de la primera parábola era la palabra. La semilla de esta otra palabra son los hijos del reino que producen fruto. En la primera parábola, la del sembrador, ¿dónde se sembraba la semilla? En los corazones, si te fijas en versículo 38. En el versículo... no lo anoté, perdón. Dice en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mientras tanto, en el versículo 38 dice, el campo donde cae la semilla, ¿qué es? Es el mundo. En la primera parábola no hay un juicio, no se menciona ningún juicio, solamente habla de fruto. Pero en la segunda parábola sí termina una parte en el fuego y otra parte, dice en el versículo 43, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Es ya en la época del milenio. Esas son las diferencias de las dos parábolas. Todo parece indicar que son dos siembras diferentes. No es la misma siembra,
La parábola del buen sembrador es un tipo de siembra. La parábola del trigo y la cizaña es otra siembra. Y la primera es la realizada durante menciona la palabra el siglo. Siglo es la palabra que se usa para tiempo, para un periodo de tiempo. No necesariamente estamos hablando de 100 años, estamos hablando de un periodo de tiempo. ¿Cuál es el periodo de tiempo que nos referimos con siglo o que se refiere Jesús aquí con siglo? De nuevo, me regreso. Es la iglesia y la época de la tribulación. Esto es lo que aquí Jesús se refiere como este periodo de tiempo conocido como siglo. ¿Ok? Entonces, me regresé, ya todo esto ya lo vimos. Aquí estamos. Aquí tenemos entonces, ya estamos de regreso donde estábamos. El término hijos del reino, ¿a quién se refiere? Fíjate en Mateo, lo leo yo, Mateo 8, 11 y 12. Vendrán muchos, dice Jesús, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, en este pasaje está hablando aquí acerca de muchos judíos, dice, serán echados a las tinieblas de afuera. Lo que está Jesús diciendo es que va a haber un tiempo donde judíos van a ser excluidos de las promesas de Dios, mientras que gente del oriente, del occidente, van a recibir esas promesas. El término hijos del reino se usa en varias ocasiones, aquí en Mateo, como en este pasaje, se refiere a Israel. El juicio se refiere al juicio que se va a ocurrir cuando Dios trate con Israel como nación, esto es, en el fin de este periodo de tiempo, o sea, la tribulación. Entonces, el trigo y la cizaña como tal es una siembra que ocurre ¿cuándo? Dentro de la época de la tribulación. El juicio va a caer sobre los malos a través de los ángeles antes de que los justos sean recompensados. Así que la cronología aquí menciona cómo los justos serán, o más bien los malos serán removidos del mundo al fin de la tribulación para que se queden los buenos y comience lo que conocemos hoy como la época del reino. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo sé que a lo mejor sí es mucha información, pero es un resumen realmente lo que les tengo que dar ahorita. Pero sí, yo les anticipé también cuando empecé con esto, me toca darlo, no quiero darlo yo como una predicación. Esto que les estoy dando es como una clase. Y aun cuando quizás en un tipo de clase es un poco más difícil hacerlo práctico, sacar aplicaciones y dar, sería como traerles, no sé, una comida procesada, así como un Gerber y dar Gerber, no. Pero en este caso toca que demos una clase donde ustedes tengan que conocer un poco de profecía para que entonces ustedes entiendan por ustedes mismos estos pasajes y puedan sacar sus propias aplicaciones. ¿Ok? Así que discúlpenme por lo denso que puede llegar a ser, pero es necesario para que ustedes también crezcan espiritualmente. El reino es establecido inmediatamente después del juicio. Versículo 41, vienen los ángeles, recogen en su reino a los que dice de su reino, los recogen, los quitan y se quedan los que entran al reino. Así que el reino es establecido inmediatamente después del juicio. Y sabes, la iglesia nunca será juzgada para determinar si es salva o no, quiénes van a la gloria y quiénes serán excluidos, porque aquel que genuinamente es salvo, su juicio ya no es aquí, ya es, ¿recuerdan dónde? En el tribunal de Cristo, para determinar ¿qué? Tu grado de recompensas. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, aclaramos aquí algo. Si bien esto es para la época de la tribulación, es verdad que todo el siglo, toda la época de la iglesia y de la tribulación, se caracteriza por una siembra falsa en competencia con la siembra verdadera. Hay muchos hoy en día que exteriormente muestran
ser cristianos, dicen ser cristianos, pero que, como Jesús lo dijo en un momento, por sus frutos serán conocidos, por su fruto los conoceréis. ¿Tu vida da fruto? Si eres cristiano, da fruto. Da fruto. Y entonces sí puedes tú ocuparte, como le decía al Señor en aquella parábola, cuando hablaba de la vid y los pámpanos, que al que da fruto será limpiado para que dé mucho fruto, dé más fruto. Entonces puedes ocuparte tú de producir fruto. Pero acá la importancia es, ¿das o no das fruto? Entonces analiza tu vida, analiza tu salvación, porque si eres cristiano debes de dar fruto. Entramos ahora al versículo 31. Ya leímos esta parábola, Mateo 13, 31, y es la parábola de la semilla de la mostaza. Tengo esta imagen. Ustedes lo que están viendo ahí es una planta de mostaza. ¿Quién dijo que la mostaza era un árbol? ¿El Señor Jesús? ¿Se equivocó entonces? Porque dice aquí, versículo 31, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Se hace un árbol la semilla de mostaza? Es conocido que no. La mostaza es un arbusto. Entonces, ¿por qué Jesús compara el reino de los cielos con un árbol, con una semilla de mostaza que se transforma en árbol? Pentecost menciona en su libro, dice, a medida que el siglo progresa, es decir, esa época de tiempo que estamos analizando, debe observarse, en primer lugar, un crecimiento externo anormal de que lo que debería de ser hierba se convierte en un árbol. Se ha convertido en un nido de aves. En la primera parábola, ¿recuerdas tú la primera parábola? También aparecieron ciertos pájaros. En esta parábola los pájaros, ¿qué representaban? La parábola del sembrador, va el sembrador en el campo, echa semilla, una cae entre espinos, otra cae en una tierra dura, otra cae junto al camino, bueno, la tierra dura es esa. ¿Y qué pasó con esa semilla que cayó junto al camino? Vinieron los pájaros y se la comieron. Y menciona, fíjate en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Está Jesús explicando qué significan las aves. ¿Y las aves qué significan? El malo, Satanás. Entonces, si en la parábola número 1, el Señor Jesús interpreta las aves como algo malo, esa misma regla aplica al resto del capítulo. Y en esta parábola, entonces, las aves también representan a aquello que es antagónico al programa de Dios. En consecuencia, así se interpretan ambas parábolas. El reino es sembrado, crece de una manera anormal, mucho más grande de lo normal, pero sabemos que hay algo que la está haciendo crecer más abundantemente de lo normal, que ya lo había explicado el Señor Jesús, y es que ahí hay semillas diferentes. Tenemos cizaña sembrada. Y la siguiente parábola también, la de la levadura, va a explicar un poquito más esto. Un crecimiento, podríamos decir, monstruoso. ¿Cuándo inició? Vamos a ponerlo en nuestra historia. ¿Cuándo inició el siglo que menciona aquí, que teníamos acá abajo? Lo voy a recorrer. Inicia la iglesia. Si yo tuviera aquí en esta línea de tiempo eventos históricos, ¿qué ocurre muy temprano en la historia de la iglesia? La conversión de Constantino. Y entonces, con la conversión de Constantino, este emperador romano, él soñó una cruz y una frase: con este signo vencerás.
y por decreto ordena a todos los romanos ahora a ser ¿qué? Cristianos. Y entonces los verdaderos cristianos que estaban siendo perseguidos, que los quemaban ahí en el Coliseo romano, que los echaban a los leones, que se escondían en las catacumbas, de pronto ya eran libres, podían salir a la calle sin ser perseguidos, porque todos, por decreto, ahora eran cristianos. Entonces, si se morían todos, ¿iban al cielo? No. Pero ¿sabes qué hizo Constantino? La reunión de bautizos más grande de la historia probablemente la dirigió él. En un día bautizó a todo su ejército. ¿Fueron todos salvos? ¿No te parece que eso es un crecimiento anormal del reino de Dios? Y desde entonces, con Constantino, se origina la iglesia fundada en Roma, la iglesia romana. Y comienza un crecimiento anormal de la cristiandad. De modo que los genuinos cristianos que estaban escondidos en las catacumbas salen y se integran a la sociedad, en una sociedad cristianizada. ¿Eran genuinos cristianos? Ahí tenemos cómo creció esta semilla de mostaza de una manera exponencial, y la palabra que usa, que no la había usado porque quería explicar esto antes, pero Pentecostés dice así: un crecimiento externo, anormal y monstruoso. O sea, la mostaza no es un árbol. Eso es lo que Pentecostés trata de explicar con esta parábola que tenemos acá, la parábola de la semilla de mostaza. Esta. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Así que la oposición, que en un tiempo era de afuera, venía el diablo desde fuera y sacaba la semilla, ahora se metió en el programa mismo y está obrando desde dentro de la cristiandad, corrompiendo internamente la esfera de la profesión cristiana. Esto caracterizó a este siglo. De modo que si hoy en día hablamos de la cristiandad, hablamos de Iglesia Católica dice ser cristiana, la Iglesia Testigos de Jehová, mormones, la Luz del Mundo, y una cantidad de grupos que de cristianos no tienen más que el nombre. Algunos hasta usan la Biblia, y ahí tenemos a los brasileños de la Iglesia Universal usando la Biblia para que saques, vacíes tu billetera en la canasta de la ofrenda. ¿Es verdadera iglesia cristiana todo este grupo? No, está anticipado esta mezcla. Versículo, entonces terminamos con la semilla de mostaza, parábola de la levadura. Ya aquí tenemos que regresar un poco en estas imágenes y llegamos al versículo 33. Dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Algunas cosas que tenemos que ver aquí. En primer lugar, según esta parábola, el siglo se caracteriza por un ministerio ¿de quién? De una mujer que esconde levadura dentro ¿de qué? De harina. Quiero aclarar algo aquí. No, la Biblia no es antifemenina ni nada al respecto, pero cuando se refiere a situaciones de doctrina, involucra una figura de una mujer en ello, suele suceder que se refiere a una falsa enseñanza. Ejemplos: Apocalipsis 2:20. En Apocalipsis 2:20 menciona: pero tengo unas cosas contra ti, le dice aquí la iglesia, que toleras a una mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tenemos ahí a una mujer involucrada en cuestiones de doctrina, haciendo algo indebido. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 8, habla de una gran ramera también, refiriéndose a un sistema religioso que llevará al mundo a la corrupción total, justamente en esta época de este siglo que estamos mencionando. ¿Ok? Así entonces, lo que refiere, o lo que podemos entender aquí, que este siglo se caracteriza porque surgirán falsos sistemas religiosos que reclamarán estar en el reino. ¿Cuál es el reino? ¿Cuál es la masa limpia? ¿La harina? Es la verdadera palabra de Dios, es la verdadera doctrina.
Pero hay muchos sistemas religiosos que están colocados dentro de la verdadera doctrina que reclaman estar dentro del reino, que reclaman ser la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, quiero decirles, no es la iglesia bíblica misionera de Tequisquiapan. La iglesia verdadera es la que Cristo está formando a través de personas que abren su corazón y permiten que Cristo entre allí, a través de personas que han depositado su fe en Él. No es una denominación, no es un grupo religioso, son cristianos genuinos que recibieron a Cristo. Así como aquí podemos reconocer que puede haber personas que no tienen a Cristo en su corazón acompañándonos domingo tras domingo, y debemos predicar el Evangelio, y debemos creer en el Evangelio y analizarnos a nosotros mismos, creemos que en otros grupos también hay cristianos genuinos, aun cuando no sean nuestro grupo. Yo creo que Dios ha salvado personas dentro de la Iglesia Católica. Martín Lutero es un ejemplo de ello. Martín Lutero nunca pretendió salirse de la Iglesia Católica. Inicialmente lo que él quería era reformar a la Iglesia Católica, que dejaran de cobrar indulgencias, que dejaran de vender el cielo, que hicieran las cosas que tenía que hacer la Iglesia, que predicaran la palabra de Dios en el idioma del pueblo. Estuvo a punto de ser prendido fuego en una hoguera y pues se dio cuenta que no era posible desde la Iglesia Católica predicar la palabra. Pero dentro de la misma Iglesia Católica y de muchas otras iglesias hay personas salvas, porque la salvación no depende de otra cosa, sino de la obra de Cristo y de comprenderla y aceptarla. La levadura, por otro lado, es usada en la Biblia vez tras vez, siempre, para representar algo malo. Cuando hablamos de algo tipológico, leo algunos pasajes, fíjate, Éxodo, quería leerlo aquí, no lo tengo. Éxodo 12:15 habla de la época de la Pascua y no tenía que ver levadura allí. En Levítico 2:11, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque ninguna cosa leudada se ha de quemar como ofrenda para Jehová. En Levítico 10:12 también. En Mateo 16:6 leo: mirad, dijo Jesús, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos todos confundidos dijeron: está enojado con nosotros porque no trajimos pan. No, ¿a qué se refería Jesús? A las enseñanzas, a la doctrina de los fariseos y los saduceos. En 1 Corintios 5:6-8 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino como panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué representa la levadura entonces? ¿Algo bueno o algo malo? Muchos versículos para llegar a esa conclusión. Algo malo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo esto como clase. Quiero ustedes que vean en la Biblia a qué nos referimos. Porque estas parábolas, si no estudiamos todo eso, les decía yo en la predicación antepasada, que muchos de los grandes errores doctrinales han sido sacados por parábolas mal interpretadas. Seguimos. Conclusiones de esta parábola. La corrupción es introducida en la harina, la cual era usada en el Antiguo Testamento para ofrendas de olor grato, de olor suave, de alabanza. En Levítico capítulo 2 habla de esas ofrendas que traían y eran cosas santísimas, de un olor agradable a Dios. Era típica, esa harina tipificaba a Cristo mismo. Entonces esta parábola revela que un sistema religioso que nace junto a la iglesia y prosigue por todo el tiempo, incluso más allá de la dispensación de la iglesia, cuando la iglesia es arrebatada, es decir, persiste durante la tribulación, ese sistema religioso introduce elementos corruptores en la doctrina de la obra y de la persona de Cristo. De modo que en muchas de estas iglesias, Cristo ya no es Dios,
Cristo ya no es suficiente para que vayas al cielo. Su obra es incompleta porque además de que Él murió por ti, tú todavía tienes que seguir añadiendo para poder ser salvo. Pórtate bien, esfuérzate, para entonces podrás ganar la salvación, porque la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente. Tienes que ganarte la salvación. Expía tus pecados, confiésate con el sacerdote, haz penitencia, paga indulgencias para poder expiar tú mismo tus propios pecados. ¿Te das cuenta cómo se ha introducido? No estoy hablando solamente de la iglesia tradicional, estoy hablando de la cristiandad en general. De hecho, muchas iglesias que se dicen cristianas predican salvación por obras, corrompiendo la obra y la persona de Cristo. El énfasis en el grano de mostaza es la perversión del propósito de Dios. El énfasis en la parábola de la levadura es la perversión de la persona y la obra de Cristo. Van enfatizando diferentes partes. ¿Qué doctrinas conocen ustedes? Ya que es clase. ¿Qué doctrinas conocen ustedes que diluyen la obra o la persona de Cristo? ¿A alguien se le ocurre algo? Los testigos de Jehová, ¿qué dicen de Cristo? Que no es Dios, Él es el arcángel Gabriel. O fue un profeta, dicen algunos. ¿Alguna otra? ¿Qué dicen los mormones de Cristo? Es hermano del diablo. De hecho, el diablo es corredentor con Cristo. Gracias al diablo que llevó el fruto prohibido a Adán y Eva, porque entonces ahora se puede ser Dios, porque Él dijo: seréis como Dios. Qué corrupción de doctrinas. O sea, no sé qué fumaron los mormones, la verdad, para haber inventado todo lo que inventaron. Originalmente, hasta los lentes de oro que usaban para leer las tablas de otra manera, pues no se podía, ¿eh? Pero bueno, hoy abundan esas doctrinas. Pero, sí, a ver. Las parábolas dice: el reino de los cielos es semejante. Semejante, sí. Y hace la comparación con algo que no es bueno. Hay bueno y malo. Sí. O sea, Lo que está hablando aquí es de esta época del reino de los cielos. este reino de los cielos. El reino de Dios como tal siempre ha existido. Dios, o sea, si tú ves todas estas dispensaciones que tenemos aquí anotadas aquí en la barra de tiempo, podríamos hablar de cómo en la época de la inocencia el reino de Dios fue entregado al hombre. Aquí el reino de Dios es entregado al hombre, pero Satanás se lo arrebata. Después, en las épocas que siguen también, bueno, Dios le da aquí al ser humano la posibilidad de seguir gobernando, pero es un gobierno corrompido. ¿Por qué? Por el pecado que hay en el corazón. Pero Dios decidió dar una parte de su autoridad al hombre. Si tú recuerdas la creación, ¿qué hacía Dios cuando creaba cada cosa? Nos regresamos nosotros, por ejemplo, aquí a los 7 días de la creación hasta el principio. ¿Qué hacía Dios cuando creaba cada cosa? Dios creó día 1 la luz y llamó, ¿te acuerdas? Dios dio día 2, separó las aguas de las aguas y llamó a las aguas de arriba cielos, a las de abajo tierra todavía no, mares. En el día 3 lo seco lo llamó tierra, al conjunto mares. Día 4 planetas, estrellas. Día 5 y así fue Dios, cada uno dice y llamó Dios. Pero de pronto Dios hace dormir a Adán, crea a Eva y ahí vemos por primera vez que el hombre le pone nombre a algo. ¿A quién le puso nombre? A la mujer. Después, antes de eso, había puesto nombre ¿a quién? A todos los animales. ¿Quién? El hombre, Adán. De modo que ahí se ve cómo Dios le transmitió al ser humano esa responsabilidad, no solamente de poner nombre,
sino también de gobernar la creación. Dios había entregado su reino al hombre. El reino de Dios siempre ha existido. Bueno, no ha entregado su reino absoluto en todo, o sea, que a lo mejor cabe aclarar que estamos hablando del reino aquí en la tierra, ¿no? El reino de Dios siempre ha existido, pero existe junto con lo bueno dentro de cada una de las épocas un antagonismo. El príncipe de este mundo trata de sembrar en los corazones, en las naciones, la maldad. A eso se refiere. Entonces, dentro de la esfera del control del reino de Dios, Dios permitió pues que haya esa lucha, y lo menciona ahí, o sea, dejar crecer juntamente lo uno a lo otro, se va a manifestar para que el juicio será al final. No sé si me expliqué un poquito. ¿Sí? Mencionaba yo en cuanto a las doctrinas, pero yo creo que también en nosotros, como cristianos, hay muchas veces que permitimos ciertas ideas que diluyen la obra de Cristo. Dejamos de compartir el Evangelio muy fácil, porque ideas, filosofías como vive tú tu propia vida, trabaja tú para lograr tus propias metas, la meta de tu vida, el materialismo, empiezan de pronto a desviarte de lo que es la esencia de la doctrina y de la forma de vivir cristiana. Entonces cuidemos también nosotros nuestras propias vidas. Tengo muy poco tiempo y quiero explicar dos parábolas más que son muy sencillas, eso sí, así que no nos van a presentar mucha complejidad. Versículo 45, porque ya vimos cada una de ellas, 44, versículo 44. Mateo 13, 44, me faltan 3 parábolas, perdón. Estas son muy cortitas. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola del tesoro escondido y de la perla, que es la que sigue, son paralelas. Un hombre encuentra el tesoro. ¿Qué hace? El comprador, ¿quién es? Es Jesucristo. Adquiere un tesoro que costó muy caro. ¿Cuánto costó la adquisición de ese tesoro? La cruz. Ahora, cuando se habla en la profecía de Israel, en muchas ocasiones se le compara con la arena del mar, con la tierra. ¿Recuerdas? Tu descendencia será numerosa, ¿como qué? Como la arena del mar. En Apocalipsis 13, 11, habla aquí una bestia que subía de la tierra. Y la tierra en este pasaje se refiere a Israel. Así que los intérpretes consideran que este tesoro sacado de la tierra representa a Israel. Durante este tiempo, el tesoro está escondido en el campo. No es posible verlo por los hombres, pero el comprador conoce dónde está ese tesoro. Dice versículo 3, durante este siglo, el comprador no llega a tomar posesión de su tesoro al comprarlo. O sea, no lo desentierra, lo vuelve a guardar. ¿Y sabes qué nos recuerda eso? A Israel. Israel hoy en día no está olvidado por Dios, está guardado, porque Dios cumplirá sus promesas para Israel. Así, cuando Él venga y saque el tesoro, será en el tiempo de la instauración de su reino. Luego tenemos la siguiente de las parábolas, que es la perla. Fíjate que es paralelo. ¿De dónde sacó al tesoro? De la tierra. ¿Y la perla? Del mar. ¿Qué nos representa el mar? Apocalipsis 17:1 dice, viene un ángel y le dice a Pablo, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Y en el versículo 15 dice, las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué nos representa el mar?
Leo solamente un pasaje porque hay muchos otros que nos muestran que el mar representa el mundo, naciones gentiles, no Israel. Pero esta perla, de la misma manera, es adquirida por el mercader a un gran precio. ¿Cuál fue ese precio? La cruz. Podemos hablar mucho de la perla producida por dolor. La iglesia como perla será formada de forma gradual con lágrimas y sufrimiento. La iglesia como perla solamente puede ser adorno de aquel que la adquiere cuando es levantada del lugar en el cual fue formada. Y un día seremos adorno de Cristo. Seremos llevados, seremos levantados al cielo para cumplir la función que nos fue dada, que es para gloria suya. ¿Ok? En primera de Pedro 3, yo les recomendaría tomar esta lectura. Pensaba tenerla, pero el tiempo se nos ha ido. Habla de una fe mucho más preciosa que el oro, que es probado con fuego, pero va a ser hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que tu fe sea esa perla que traiga gloria a Dios. ¿Ok? Y finalmente vamos al versículo 47, Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla. Y sentados, los pescadores recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Te das cuenta cómo todas estas parábolas ya cuadran dentro del plan y el propósito de Dios de acuerdo a lo que estamos viendo? Ahí tenemos la red de los peces buenos y peces malos. Y finalmente todo esto cuadra, ¿dónde? En el panorama de lo que significaba, lo que estábamos estudiando, que es esta época, la iglesia y la tribulación. Algunas cosas para esta parábola para cerrar. El pasaje, dice Pentecostés, indica que va a haber un juicio contra las naciones gentiles, ya que su red es echada ¿dónde? En el mar. ¿Qué representa el mar? Naciones gentiles. En contraste con el juicio a Israel de la segunda parábola, que es la tribu y la cizaña. Los perdidos son excluidos antes de que se establezca el reino. Y vamos a notar algunas cosas también. Aquí tenemos todas las parábolas. Quiero que se vean las parábolas y este tiempo. No sé si se alcanza a notar ahí o está muy chiquito, pero ya lo vimos todo agrandado, ¿ok? Explico entonces. Fíjate, comienza la parábola del sembrador, que habla de una siembra que se prolonga por todo el siglo, por toda la época de la iglesia y la tribulación. Pero esta siembra es imitada por una siembra falsa. Esta siembra falsa, que es la del trigo y la cizaña. El reino asume en toda esta época de la iglesia unas proporciones externas enormes, pero se va a caracterizar por una corrupción interna colocada como levadura que hace que se infle. Sin embargo, el Señor va a obtener un tesoro de Israel y también va a adquirir un tesoro que es la iglesia, la perla, y termina toda esta época con el juicio final de lo de los peces. Juicio final me refiero al juicio final al entrar al reino, no al gran trono blanco, contra los injustos que son excluidos y no pueden entrar al reino. ¿Ok? Ahí están, todas las parábolas de Mateo 13 explicadas. No sé si les fue muy pesado, yo espero que haya sido ilustrador para ustedes, y es uno de los pasajes complicados de Mateo. Estamos viendo a grandes rasgos uno de los pasajes más difíciles. Les puedo decir algo, Apocalipsis es sencillo. Cuando tú entiendes Mateo, cuando entiendes Daniel,
Apocalipsis es clarísimo. Pasajes como estos son más difíciles. Así que si lograste entender eso, cuando llegues a Apocalipsis, Apocalipsis significa revelación. Revelación significa algo que Dios quiere dar a conocer, no hay nada escondido ahí. Así que Dios quiere revelarse. Por desconocerlo. O sea, por la falta de conocimiento que tenemos de ese libro. Pasajes como este que acabamos de ver de Mateo 13, Mateo 24, son mucho más, Mateo 24, Mateo 25 y Mateo 13 es de los pasajes quizás más complicados en la Biblia, junto con algunos libros del Antiguo Testamento proféticos también. Vamos a terminar orando. Es mi oración que ustedes puedan con este tipo de clases tener hambre por la palabra de Dios, decidir crecer más y estudiar más de la Biblia. No todos son así, ya creo que terminamos esta parte compleja de Mateo y vamos a seguir avanzando con temas mucho más livianos que también nos hacen buena digestión espiritualmente hablando. Vamos a orar. Espero no haberlos dejado atragantados. Dios, gracias, Señor, Padre, porque tú nos revelas en tu palabra tu plan profético. Y mi Dios, agradecemos tanto, Señor, porque podemos conocer de esto. Pido, Padre, que nos ayudes a entender, que nos ayudes a recordar estas cosas, que cuando leamos, mi Dios, tu palabra empieza a ser un libro sencillo para nosotros de entender, a pesar de esos pasajes complicados que a veces encontramos. Sabemos que tu palabra es viva, que es eficaz, mi Dios, y que nos enseña, mi Dios, cómo debemos vivir en este mundo, en esta época que hoy nos toca vivir y luchar, Señor, contra tanta corrupción que hay, no solamente fuera de la iglesia, sino también dentro de nuestro propio corazón, dentro de nuestra propia iglesia. Que tu evangelio, Señor, que tu palabra, que la doctrina de la cruz pueda ser magnificada por nosotros, Señor, y que seamos como esa sal que detiene la corrupción, esa sal que el mundo hoy necesita, que es tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, oramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.